Nueva evidencia brutal en el caso de Mónica Silva hace temblar al gobierno. Nueva evidencia ha surgido del mal manejo el cual da el gobierno a los restos y sobre todo a la investigación que se lleva a cabo sobre el caso Mónica Silva, y aunque han intentado callar algunas voces, entre ellas anticorreístas, lo cual no sé, bastante extraño, pero que sí se da, como la señora Panchana, a la cual ya le metieron 30 días de prisión por hablar de más de gobierno relacionado a este caso, y entre otros voceros más que intentan desmentir voces oficiales para que esta lucha no sea mayor elaboración de parte del pueblo, porque sí, hablamos de un crimen de Estado, hablamos de algo directamente proporcional a lo que estamos viendo. Hay nueva evidencia que deja claro una vez más cómo el gobierno, sus principales funcionarios y demás están fraguando para que esto quede impune y sea una de la larga lista más de lo que nadie hace nada, pero que sabemos que ellos sí tienen responsabilidad directa por esto y más. Te vengo a cernir todas estas pruebas que quizás para muchos no sean difíciles de asimilar. Pido respeto por la familia, pido respeto por los allegados, pero aquí la verdad debe salir a la luz. Por eso y más te pido, déjanos ese like, comparte con todos, suscríbete al canal de YouTube, síganos en todas nuestras redes y mejor, pasemos a revisar cada una de estas imágenes. 2 meses, han pasado 2 meses desde que murió Mónica Silva. Hace 2 meses todos nos indignamos, todos exigíamos respuestas. Todos nos preguntábamos qué fue lo que pasó con esta mujer que denunciaba la corrupción, que enfrentó amenazas y que fue encontrada muerta dentro de su propia casa. Al principio nos dijeron suicidio, pero la autopsia cambió esa historia. Mónica murió de forma violenta por asfixia mecánica. Entonces aparecieron las preguntas. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué ocurrió con las cámaras de seguridad de su casa? ¿Qué mostraron las pericias? ¿Quién entró a su domicilio? ¿Quién la mató? Mónica dejó nombres, videos, denuncias y sobre todo alertas de amenazas contra su vida. Sus representantes pidieron que se investigara a aquellas personas que ella había mencionado en sus denuncias y se determinara si esas amenazas tenían relación con su muerte. Pero según lo reportado, quienes fueron señalados por Mónica no han sido llamados a declarar. Entonces nos preguntamos, ¿qué estamos esperando? ¿Que pase más tiempo? ¿Que se enfríe el caso? ¿Que finalmente todos nos olvidemos de ella? Porque 2 meses después seguimos esperando. La familia sigue esperando. Las organizaciones de derechos humanos siguen exigiendo que se investigue sin sesgos y que no se descarte ninguna línea de investigación. Pero nosotros como sociedad parece que ya nos olvidamos. Y ese es el segundo crimen que indigna, el crimen del olvido. Porque Mónica no puede darse el lujo de olvidar, porque su familia tampoco. Nosotros, sí, nos indigna cuando la noticia es tendencia. Compartimos, comentamos, exigimos justicia y después pasamos a la siguiente noticia. Pero la justicia no funciona con tendencias. La justicia no puede durar lo que dura una noticia en redes sociales. Mónica Silva no puede convertirse en otro nombre más archivado en la memoria de este país. 2 meses después, la pregunta sigue intacta. ¿Quién mató a Mónica Silva? Y mientras esa pregunta no tenga respuesta, no tenemos derecho a cerrar la historia, ni tampoco a dejar que el país la cierre por nosotros. Que el cuerpo de Mónica sigue ahí y sigue en la morgue de Santa Elena debido a que aún no se agotan todas las prácticas sobre ese cuerpo, que ya deberían haber ocurrido. Es el cuerpo de Mónica ahí da cuenta de que hay algunas cuestiones que no se han hecho, que deberían haberse hecho, y por eso sigue ahí, lastimosamente. Es una evidencia bastante dolorosa, especialmente en relación a la familia y a las personas que la conocieron allá y que compartieron el trabajo con ella en Montañita y en la península en general. Siempre están preocupados todas estas personas con relación a la demora para la cremación. Y esto lo detallo porque al incinerarse el cuerpo, al cremar un cuerpo, se vuelve irreversible hacer nuevas prácticas. Es digamos, lógico ahí pensar en que deberían de agotarse todas las pericias para que se, digamos, materialice el deseo de la familia de Mónica, porque ellas están procurando llevarse el cuerpo.
del Ecuador, y por eso, digamos, han pedido la cremación, pero la Fiscalía debe de agotar toda una serie de prácticas. Al menos hay dos exámenes que aún faltan de una serie, ¿no? La verdad, pero dos histopatológico y toxicológico que faltan por hacerse, pero además cosas que, digamos, son especialmente graves, ¿no? El deterioro de una de las pruebas, digamos, extraída del cuerpo, ¿no? Por mal manejo. Ahí la cadena de custodia que tiene, digamos, la obligación legal de proteger esa evidencia, finalmente no lo hizo y esa prueba se dañó. Fíjense lo que eso significa. Cuando me dices se dañó, te refieres a, es decir, o se anuló por la falta de control en la cadena de custodia, o se dañó la prueba, ya no se puede utilizar. Se dañó, se regó el recipiente que contenía ese líquido, por decirlo con detalles, en esto. Eso no debería ocurrir, por Dios. Bueno, me atengo a su pregunta en el marco de la reserva de la investigación previa, pero en efecto es así. En toxicología ya está descartado cualquier sustancia que la haya privado de su voluntad o de la razón, ¿no? Eso fue descartado. Consuelo, yo quisiera preguntarle, ¿cuáles son hoy las principales líneas investigativas? ¿Violencia en el entorno íntimo, más bien represalias por su activismo o una combinación de ambas? Bueno, en realidad ahorita la investigación como se encuentra tiene todas las líneas abiertas. Tanto el tema de femicidio íntimo como el femicidio político están siendo examinadas, y como representantes de víctimas estamos pidiendo y vigilando que las investigaciones sean por todos los ámbitos, no solamente con respecto a su círculo familiar, sino con respecto a su actividad política, porque era participación política lo que ella estaba haciendo, no en el político partidario, pero sí en la vida pública del país, haciendo denuncias por temas de corrupción de autoridades y que pudieron haber provocado algún tipo de represalia. Tiene que ser investigado. Que no era correísta. Y no porque no sea correísta o no sea afín a la izquierda progresista, no vamos a hacer su lucha, nuestra lucha. Y sí, lo han intentado, lo están intentando de muchas otras formas de desviar el tema, de opacar, echarle tierra. Vemos cómo han hecho mal uso del manejo de su cuerpo para que no se pueda hacer nuevas investigaciones. Porque no creo que esto detenga ni a la familia, ni a sus allegados, ni a todos los conglomerados sociales, que por lo cual ella también enarboló su lucha en su momento, para que esto quede en la impunidad. No se trata de un perro, se trata de un activista, que aunque no congeniara con nosotros nuestra forma de pensar, pues él también era media anticorreísta. Esto no quita que su muerte vaya a quedar así, que hagamos de la vista gorda para un lado, porque no como hablan algunos allegados al gobierno, que cuando es alguien del grupo de los correístas o de afines al progresismo, ahí sí, y cuando no señores, es un ser humano, y el día que entendamos eso, el día que todos nos comprometamos con eso, créanme que vamos a hacer una mejor sociedad. Mientras eso no ocurra, aquí nada va a pasar, pero hay que seguir luchando, y sé que luchamos contra marea, contra corriente, pero tenemos una férrea convicción que los buenos somos más, y no nos podemos dejar establecer por uno que otro aparecido, que quizás en su errónea forma de pensar está haciendo que el Ecuador en valores y sobre todo en dignidad decaiga. Pues aquí hay que llegar a las últimas consecuencias para poder esclarecer esto, y debe caer hasta el último responsable de haber acabado con Mónica Silva. Dejamos tu like, comparte el video, suscríbete a YouTube. Nos vemos hasta la próxima.